de la enfermedad como de la terapia, ¿no? Entonces, ahorita nos vamos a adentrar en el tema de el lenguaje del cambio que Pau Václavic escribió. Es un libro que Pau Václavic escribió. Él fue invitado a Palo Alto, es austriaco, pero vino a Estados Unidos a elaborar el marco teórico sistémico, ¿no? ¿Se acuerdan que empezaron a hacer la terapia familiar, empezaron a tener estos descubrimientos? Sin embargo, había que fundamentar todo esto y pues la ilusión de encontrar paradigmas nuevos y de encontrar esperanza en la curación de las enfermedades fue lo que llevó a esta investigación exhaustiva, se podría decir, que hizo el grupo de Palo Alto en los diferentes campos, tanto de comunicación como en el campo de la comunicación, uniendo toda la aportación de la parte sistémica. Entonces, hay dos lenguajes, nosotros manejamos dos lenguajes, no nos damos cuenta. Es el lenguaje común, el que normalmente tenemos en los labios, pero también está el otro lenguaje que es el poético, el de los cuentos, el de las metáforas. Y de este otro, pues casi no lo usamos, pero es muy eficaz. En otras palabras, es el lenguaje digital y analógico. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto esto, verdad? De la parte digital y analógica. Entonces, ¿ustedes creen que el lenguaje expresa o crea la realidad? La lectura decía que crea la realidad. Crea la realidad. ¿Y por qué la crea? Porque depende del mapa de cada persona, cómo lo percibe y cómo lo transmite. La lectura que le da a lo que está sucediendo. Entonces, nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales. Wigan fue precursor de la investigación cerebral, donde observó cómo sobrevivían personas con un solo hemisferio, ¿no? Con una comisutoría, se llama así, cuando se hace la división del hemisferio derecho con el izquierdo. Hicieron experimentos de cómo funcionaba uno sin el otro, y se dieron cuenta que aunque estos se complementan en la práctica, cuando hay una separación, hay una afectación del otro lado. Por ejemplo, hicieron la comisutoría en un paciente donde el hemisferio izquierdo quedó separado del derecho y le pidieron que hiciera una construcción un conjunto, ¿no? A la hora de estar poniendo las piececitas del conjunto, se atrofiaba la parte del hemisferio izquierdo. Esto está ahorita porque lo que quería mostrarles bueno, ahorita voy al ejemplo, porque se cruzan los hemisferios de manera que lo que le pertenecía al hemisferio derecho quedaba atrofiado en la mano izquierda, en la mano derecha, ¿no? Porque es al contrario, ¿no? O sea, hacía bien las funciones en la mano derecha y mal en la mano izquierda. Entonces, el hemisferio izquierdo está especializado en todo lo relacionado con el lenguaje, el pensamiento estructurado, la lectura, la escritura y en general todo lo relativo a la comunicación digital. Entonces, el hemisferio izquierdo es todo lo que es racional. Y el derecho pues está altamente desarrollado en los conjuntos, en lo que será la holografía, como cuando hacen un logotipo, ¿no? Esa parte que con un concepto pueden expresar muchas cosas y vender, ¿no? Algo más complejo en un símbolo muy, muy simple, ¿no? Y al hemisferio derecho incumbe la construcción de conjuntos lógicos, transformaciones conceptuales. Por ejemplo, el término mesa, o sea, la forma de abstraer mesa en mi mente es del hemisferio derecho, pero ya la construcción de frases es del izquierdo. La verdad va junto con pegado, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño hace un rompecabezas, con el derecho está imaginando
la imagen que al final va a crear, pero con el izquierdo está viendo el detalle de cada piececita. Entonces en realidad es muy difícil hacer una división. Sin embargo, como les digo, en esos experimentos hizo la comisutoría quirúrgica para ver cómo con la separación de uno de los dos hay alteraciones. Entonces, se podría decir que todas las percepciones primitivas del cerebro están en el hemisferio derecho. De hecho, cuando nacemos, el hemisferio derecho es el predominante, porque todavía no tenemos la parte del lenguaje y la parte de la estructura. Entonces, el hemisferio de los bebés es 100% hemisferio derecho, y poco a poco van adquiriendo la habilidad del lenguaje y los dos hemisferios comienzan a comunicarse, y esto es en los casos sanos y funcionales. Entonces, en el hemisferio derecho están las imágenes de lo que sucede, la percepción de lo que sucede, y es como el comienzo de nuestra concepción del mundo. O sea, primero fue el hemisferio derecho, cualquier percepción. Ahorita, por ejemplo, ¿no? O sea, la percepción que ustedes tienen del espacio, de la temperatura, ¿no? de la voz, está en su hemisferio derecho, que es su experiencia, y va a quedar en su inconsciente. La parte de lo que aprenden, de lo que escuchan y de lo que van a contar de lo que aprendieron, es la parte del hemisferio izquierdo. Se van muy una con la otra, pero es importante ver cómo lo primitivo, lo primero es el hemisferio derecho. Como les decía, son dos funciones, al parecer muy iguales, pero en realidad son diferentes. Es diferente leer una palabra a leer un número. Cuando leo un número, utilizo el hemisferio, ¿cuál? Derecho. Porque es un símbolo y lo está leyendo mi hemisferio derecho. Cuando leo una palabra, ¿cuál está funcionando? Vean cómo, o sea, es una diferencia mínima. Sin embargo, cuando se ha hecho la separación de los hemisferios, se ha visto que uno es más especializado que el otro en las diferentes áreas. Ahí está una imagen muy como práctica para entender cómo en el hemisferio izquierdo están las estructuras, está la narrativa, el ser práctico, la secuencia de hechos, y en el hemisferio derecho está lo intuitivo, la sensibilidad, la creatividad, la imaginación sin límites, la poesía. Ahí está de una manera más descrita, ¿no? El hemisferio izquierdo, lógico, analítico, detallista, palabras y lenguaje, matemáticas y ciencias, percepción de patrones, sabe el nombre de un objeto, prefiere realismo, crea estrategias, prefiere reglas concretas, busca diferencias, es práctico, no disfruta tomar riesgos. El hemisferio derecho es creativo, intuitivo, analiza el todo, símbolos e imágenes, filosofía y religión, percepción espacial, sabe la función de un objeto, prefiere ficción, presenta posibilidades, sensible a emociones, encuentra similitudes, impetuoso y toma riesgos. Entonces, tenemos la experiencia de que es muy difícil describir una experiencia sensible en palabras, como un concierto. Para describir un concierto, pues es muy difícil decirle al otro lo que viviste. Incluso con una fotografía dices, no, la fotografía no expresa lo que yo viví, ¿no? O sea, la experiencia que yo viví en las cataratas del Niágara no es lo que la fotografía es, ¿no? Era mucho más. O sea, mi experiencia sensible, existencial, de estar ahí en las cataratas del Niágara, nunca lo va a expresar una fotografía, y menos unas palabras. Entonces vean cómo, así como no podemos poner en palabras una experiencia sensible, no podemos poner en imágenes la frase, la democracia exige participación informada. ¿O si lo pueden poner? Hay concursos de dibujo. ¿Hay concursos de dibujo? Sí, ¿Ah, de verdad? Sí, cada año se hace una convocatoria a los niños en los municipios, tratar
valor relacionado con la democracia. Con la democracia. Sin embargo, hay temas específicos que no se pueden dibujar. Por ejemplo, la negación. Yo puedo decir no pasar, que es un tipo de negación, ¿no? Con una raya en medio. Pero no puedo decir está agachado porque se le cayó o sea, no está agachado porque se cayó. O sea, no puedo dar una explicación con un dibujo. O no está saliendo, está... Si entienden la diferencia entre negación de no, sí se puede dibujar, pero una negación de no está haciendo eso, no está enojada, está... O sea, una negación de no interpretes eso, sino es lo contrario. Es como que es como los niños, o sea, los niños sí entienden un no muy claro, sí lo entienden, pero no entienden la negación. La abstracción de la negación. No se puede plasmar. Sí, eso que no se puede plasmar, por eso les cuesta mucho a los niños, por eso dicen, los niños no entienden el no o la negación. Comienzan a entender ese no radical, pero no el estoy contigo, pero no estoy aquí contigo. O sea, ¿estás o no estás? ¿No? O sea, no puedes decir que estás conmigo cuando no estás. Entonces, esa abstracción de la negación, estoy negando algo, no lo pueden entender los niños y no lo pueden entender tan fácil el hemisferio, no lo puedo poner en imágenes. Ese sí, pero no. ¿Sí? Como decíamos, la comistutoría, ¿no? Es una operación quirúrgica. Y aquí está lo que les quería decir, ¿no? A un paciente le piden que reproduzca un conjunto de cubos según una muestra dada. El izquierdo lo hace con habilidad y el derecho con lentitud, cansancio y errores. Queda evidenciado que la concepción y la reproducción de un conjunto es función del hemisferio derecho. Entonces hay un cuerpo calloso entre los hemisferios y esto es lo que hacen en la comistutoría, ¿no? En casos normales hay una integración, como les decía, cuando hacemos un rompecabezas, es materialmente imposible separar una función de la otra, por eso es tan importante que los niños hagan rompecabezas para que conecten los dos cerebros. El hemisferio dominante es el que tiene más éxito. Si una persona, un bebé, percibe que tiene éxito cuando sonríe, cuando llora, cuando expresa sus emociones, va a dominar el hemisferio de las emociones, va a desarrollar ese hemisferio. Cuando percibe que ese hemisferio, que esa área no es valorada, no es incentivada y no tiene recompensas, entonces va a dominar el otro, que es el hemisferio izquierdo, frío y racional. Entonces, partiendo de esto, ¿no? De que tenemos dos hemisferios, de que tenemos dos lenguajes, de que funcionamos diferente, pero al mismo tiempo de manera sincronizada, Hope, en la época de Václavic, ¿no? Descubrió que el cerebro hace una comistutoría funcional en casos difíciles. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se hizo quirúrgicamente, el cerebro lo hace para no entrar en una contradicción que le provoque una explosión, por así decirlo, o un estallido emocional. Les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. Todos esos estudios se hicieron con casos de esquizofrénicos. Fue el grupo más estudiado por el grupo de Bateson. Entonces se dieron cuenta de que el tratamiento de esquizofrénicos muchas veces era eficaz, pero cuando llegaban con los familiares algo pasaba que se descontrolaban, ¿no? Entonces hubo un caso en el que un joven se había recuperado de una recaída esquizofrénica aguda. Su madre fue a visitarlo y el chico se alegró al verla y se echó a sus brazos. Ella se puso rígida. Entonces él retiró el brazo y la madre dijo: ¿es que ya no me quieres? Mira la contradicción, ¿no? Él enrojeció y la madre añadió: querido, no debes ser tan tímido ni tener miedo de tus propios sentimientos. El paciente no pudo conversar con la madre más allá de un par de minutos. Cuando ella se fue, atacó a un asistente. Entonces ven cómo
visto desde fuera, diríamos, no, está loco, no tiene remedio. O sea, la locura está en la persona, ¿no? De manera genética y no tiene remedio, internenlo. Pero ¿qué está pasando? Entonces, por esto revolucionó en el campo de la terapia, porque la conclusión es que la comunicación patológica desordena la psicología del otro. Entonces no es la enfermedad en sí que está dentro, como un insecto que llegó y se estableció y lo va a controlar y va a desarrollar la enfermedad en todo su transcurso, sino que es la comunicación la que enferma. Entonces, ¿dónde está la esquizofrenia? ¿En la mamá o en el hijo? En la relación. Sí. Entonces, esta contradicción provoca que uno de los dos hemisferios entorpezca al otro. Si uno controla, si el hemisferio izquierdo, que es el racional, el frío, controla, la persona se hace fría, bloqueada, ¿no? O sea, como pues el equivalente a lo que es su hemisferio, ¿no? Racional. Y si el derecho toma control, la persona pues se hace irracional, puede tener manifestaciones así como de locura, y el costo de pues de esta elección, que como no puede combinar las dos informaciones en un solo cerebro, porque me está diciendo que soy tímido, pero le estoy abrazando, pero no, pero me está rechazando, pero, o sea, se dan cuenta cómo es un juego patológico en el que la persona, o sea, juega con sus sentimientos, como no puede soportar esa contradicción, le desborda, entonces uno de los dos hemisferios toma control, y en la lucha por la eferencia, que es los impulsos del sistema nervioso, tienden o sea, como a descargar, entonces sale en una eferencia hacia los músculos, y por eso atacó al asistente, porque en esta contradicción hubo como una necesidad de eferencia y por lo tanto de salida, ¿no? Si el hemisferio derecho aventaja su comportamiento y lenguaje, serán impulsivos, metafóricos y lógicos, en una palabra, psicóticos. Y si el hemisferio izquierdo aventaja su comportamiento y lenguaje, serán fríos, cerebrales, obsesivos e inhibidos. Esto es lo que les comentaba, la disociación y la descarga, ¿no? La contradicción no queda encubierta mediante la separación funcional de los dos hemisferios. En su lucha por la eferencia, los dos hemisferios se paralizan y la disociación lógica descarga en forma de pánico y en una violenta reacción. Entonces, esta teoría de los dos hemisferios realmente fue un parteaguas en la concepción de lo que es una enfermedad y sobre la visión de la terapia. Bueno, vamos a dejar un poco de lado la concepción, la teoría de los dos hemisferios, y vamos a entrar en lo que es la concepción del mundo de las personas. Todas las personas que llegan a terapia sufren por algo que no logran soportar. Es la contradicción entre lo que las cosas son y lo que las cosas tendrían que ser. Sí les ha pasado, ¿no? Que hay veces que las personas llegan con una aparente crisis y cuando están hablando, en realidad lo que les pasa no es tan grave, pero es cómo lo viven, es lo que les está perjudicando, enfermando. No, tengo una paciente, ¿no? Que me dice, es que mi esposo me dio un rubí, o sea, pero yo le dije que a mí no me gustaban los rubíes, ¿y por qué me regaló un rubí? Realmente estaba súper, ¿no? Muy dañada porque su esposo le había regalado un rubí, y en realidad pues es la forma como ella lo concibe, ¿no? Es que no escuchó que a mí no me gustaban los rubíes, ¿no? Pero bueno, ¿cuántas mujeres están muy contentas con un rubí, verdad? Porque su esposo les regaló un rubí. Entonces, en realidad, a veces las personas no sufren por lo que les pasa en sí, sino cómo lo perciben, ¿no? Es la concepción del mundo de cada persona. Si una rata, hicieron un experimento con ratas, donde vieron que si una rata caía al agua y se daba cuenta que no había salida, pues la rata enseguida se moría, ¿no? Pero si otra rata, ¿no? También la tiraban al agua y alguien la rescataba,
La siguiente vez que ponían esa rata al agua, la rata pues ya tenía la experiencia de que alguien la iba a sacar. Entonces, aunque veía que no había salida, nadaba y nadaba y nadaba hasta el cansancio, hasta que ya su cuerpo no podía más. Esta diferencia de morir cuando no ve la salida a morir hasta el cansancio, ¿qué lo dio? Su experiencia pasada. Alguien la iba a salvar. Su concepción del mundo la hizo ser diferente. Entonces, bueno, ahora vamos a juntar las dos cosas, ¿no? Está la teoría de los dos hemisferios y la concepción del mundo de la persona. Entonces, son dos presupuestos para el lenguaje y para la técnica. Lo primero que tenemos que hacer es tener noción de cómo concibe el mundo el paciente. Entrar como en su concepción del mundo. Y eso sí, digo, lo que he aprendido en nanoterapias es que no puedo presuponer nada. O sea, tenemos que entrar en el cerebro del otro como algo totalmente nuevo, donde lo que yo pienso que es bueno, puede ser que para ella no. Entonces eso es una entrada como cheque en blanco, ¿no? Como hoja en blanco, donde voy a entrar en la concepción del mundo del otro. En una ocasión una señora me venía diciendo que ella tenía una enfermedad degenerativa, que ella iba a morir y que iba a dejar a su hija adolescente y que toda su familia tenía esa enfermedad degenerativa y todos iban muriendo poco a poco. En mi concepción del mundo, pues ella iba a estar triste, ¿no? Entonces le pregunté, ¿cómo llevas cómo vives tú esta carga o este peso? No, para mí es maravilloso, vivo cada día como si fuera el único. Entonces realmente, o sea, lo que tú piensas que va a contestar o que va a sufrir, puede ser que ella no lo piense y lo sufra así. Entonces, como esos casos muchos, donde la concepción del mundo de la persona puede ser totalmente opuesto a lo que tú imagines, ¿no? Yo imaginando como mamá dejar a una hija adolescente, ¿no? Y saber que yo me voy a morir y que no la voy a cuidar, pues en mi concepción del mundo era algo muy difícil de sobrellevar. Entonces vean cómo lo que nosotros presuponemos puede ser que no sea difícil para el otro. En segundo lugar, saber qué técnica debemos usar para producir el cambio. De estos dos presupuestos derivan conclusiones finales en decisiva importancia, tanto el lenguaje como para la técnica. O sea, ustedes tienen que elegir qué lenguaje utilizo y qué técnica utilizo con cada caso, con cada persona. Por eso metí este tema del lenguaje del cambio, porque aunque hoy vamos a ver el modelo estratégico, es como combina perfecto, porque el modelo estratégico precisamente busca llegar a la llaga, o sea, tocar la tecla de la persona, ¿no? Llegarle a su llaga. Entonces, para eso tenemos que ser muy acertados en cómo hablamos, qué decimos y qué técnica usamos. Entonces, el lenguaje del hemisferio derecho es la llave del ser en el mundo y de sufrir en el mundo de una persona. ¿Se acuerdan que dijimos que es la parte primitiva, la primera? La primera imagen, la primera impresión se queda en el hemisferio derecho. Mi impresión de este salón, la temperatura, está en el hemisferio derecho. Lo que yo voy a contar es el izquierdo. Se me va a olvidar esta percepción y me voy a acordar de lo que conté. Pero en realidad esta percepción es más fuerte que la que cuento. Se queda más en el inconsciente. Entonces se abren tres posibilidades. Por lo que se refiere a la técnica, se abren tres posibilidades. Utilización de formas lingüísticas propias del hemisferio derecho, bloqueo del hemisferio cerebral izquierdo y normas de comportamiento con metas bien definidas. Estos son los puntos que vamos a ver. Formas lingüísticas, bloqueo del hemisferio cerebral izquierdo y normas de comportamiento con metas bien definidas. Formas lingüísticas del hemisferio cerebral derecho, sueños, actos fallidos, mitos, hipnosis, locura. ¿Cuántos sueños? No sé si ustedes han tenido la experiencia de tener algún sueño que los haya calmado, que los haya orientado. Si no son sueños en sí mismos, pueden ser soñar despierto, que es lo que luego vamos a ver en la tercera parte de este día. Vamos a dedicarla a esta parte de la psicoterapia ericksoniana.
que trata mucho de la hipnosis y del trabajo con soñar despierto. O sea, hacemos que el paciente sueñe despierto, porque los sueños realmente tienen un impacto muy grande en la psicología de la persona. Un día yo estaba en una problemática muy grande y me veía en un mar y estaban todas mis cosas regadas y yo estaba sola en el mar oscuro y no había para dónde salir, ¿no? Y en mi propio sueño volteé y vi que la orilla estaba atrás. Entonces que realmente, o sea, mi sueño me dio la solución de que la salida estaba atrás, simplemente no la veía. Yo estaba viendo todo lo oscuro y estaba viendo mis cosas regadas y veía que para cualquier lugar era imposible llegar porque era tan noche y estaba tan lejos que me iba a perder. Nadando te pierdes muy fácilmente, ¿no? Entonces mi propio sueño me dio la clave de que estás perdida pero no lo estás, ¿no? Entonces ese tipo de imágenes, si la persona no las tiene, hay que provocarlas porque ayudan muchísimo. Entonces, bueno, son formulaciones arcaicas creadoras de totalidad. La enorme condensación y potenciación que se deriva de la utilización consciente de formas lingüísticas aparentemente arcaicas, pero al mismo tiempo creadoras de totalidad. Entonces, en Erickson, que fue un psicoterapeuta muy importante, de hecho en él se basa este modelo estratégico, es el inspirador de la psicoterapia ericksoniana. Fue un genio, un verdadero genio, ahora van a ver por qué en los casos que les voy a contar. Utiliza en su inducción al trance lo inmediato del externo para llegar como a las sensaciones internas y lograr una conexión con la propia persona y después conexión del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo. Entonces, el lenguaje, piensen cómo el lenguaje puede ser tan importante o tan... la persona puede tener tanto impacto con el lenguaje que puede ser hipnotizada, ¿no? O sea, piensen el poder del lenguaje. El lenguaje puede hipnotizar, puede... incluso decían en el libro que hay experiencias de curación con sugestiones a través del lenguaje, o sea, de pensar cómo las células cancerosas, ¿no? se van curando y con sugestiones han logrado la mejoría de la enfermedad o incluso el vencer la enfermedad. Entonces piensen el poder del lenguaje, ¿no? Este tipo de ejercicios imaginativos de concentración se estaban usando en el tratamiento del cáncer y se recomienda que el paciente evoque aquella imagen de su enfermedad que le resulta personalmente más acertada y significativa para luego irla modificando poco a poco. Entonces, bueno, también, como decíamos, ¿no? evitar la censura del hemisferio cerebral izquierdo. La razón es la que provoca muchos de los problemas, porque es la interpretación que les damos a las cosas. Entonces, las personas que llegan a nosotros vienen ya con un discurso saturado, ¿no? Vienen angustiadas, vienen deprimidas, vienen porque no encuentran la solución, porque no hallan la salida, entonces están saturadas en su raciocinio. Intento y no puedo, las soluciones intentadas no hay salida. Y eso es todo la narración que ellas tienen de su historia. Entonces lo que tenemos que hacer es rodear todo ese rollo, por así decirlo, ¿no? Salirnos del rollo y meternos a la esencia, que es su concepción del mundo y su hemisferio derecho, su inconsciente, para lograr tocar el centro de la persona y no irnos con rodeos. No, me pasaba mucho la gente que llega muy cargada, llega hablando, y a veces no te dejan, no, espacio de, a ver, espérenme, no, son muchas cosas y la historia puede ser muy larga, con mucha delicadeza, ¿no? O sea, que la persona se siente escuchada, pero sí hay que hacer como un alto y decir, pero en una palabra, ¿no? ¿Cómo te sientes? O en una imagen, ¿cómo me describirías tu sentir?
Entonces cambiamos radicalmente de un discurso largo, ¿no? O sea, que dices, ay, no me va a alcanzar la hora con la persona. Dices, aquí nos vamos a quedar hasta, ¿no? Hasta más tarde. Como que yo, terapeuta, dirijo la sesión y evito, o sea, todo ese rollo, toda esa censura del hemisferio izquierdo, porque es precisamente el que está bloqueando el cambio, porque por algo llega la persona, llega bloqueada. Entonces, como les decía, Erikson usó mucho las metáforas, y por ejemplo, interviene la frigidez de una mujer, en lugar de ver en su pasado por qué pasó, ¿no? O sea, qué ha pasado con su sexualidad y rastrear en lenguaje del hemisferio izquierdo toda esta parte, se va a las metáforas directamente. Entonces interviene la frigidez de una mujer, haciéndole imaginar hasta los mínimos detalles cómo se descongela un refrigerador, y va así, digo, de arriba a abajo, qué sacarías primero, qué sacarías después. Entonces, ¿no? O sea, la persona se va dejando llevar por la imaginación, y eso le ayuda a desbloquear lo que trae bloqueado. Entonces, pues este tema de las metáforas, de los cuentos, en realidad es algo muy antiguo, ¿no? Todas las culturas orientales lo manejan, las religiones, todo lo que son parábolas, comparaciones. Realmente no importa si es real o inventada, el caso es que nos dan una lección, nos dan una explicación del mundo, del mal, ¿no? De la vida. Entonces, digo, la anécdota pueden ser miles, ¿no? Pero si utilizas una anécdota, incluso en una predicación, ¿no? En una terapia, no importa que sea real o que sea inventada, el mensaje llega de la misma manera al cerebro, ¿no? O sea, me acuerdo que tuve una terapia con un niñito que se había inyectado morfina, de 12 años, en el colegio, y llegó a terapia con sus papás, y nos cogimos de la parábola de la oveja perdida, ¿no? ¿no? De la parábola de la ovejita perdida, y con esa parábola dirigimos toda la terapia, ¿no? O sea, ¿y quién es el buen pastor, no? Entonces el buen pastor es mi papá, que me recoge, que me carga. Bueno, dirigimos toda la terapia con una parábola. En el caso de los niños, pues es también muy importante saber manejar imágenes, ¿no? Y en esto, pues, se pueden valer mucho de las lecturas. Yo recomiendo mucho las lecturas porque dan como esta introducción a este mundo del lenguaje, para tenerlo más como a flor de piel. Por ejemplo, Bucay, ¿no? Que es un psicólogo que escribe de una forma muy plástica, te va llevando con cuentitos, con anécdotas, ¿no? Pues de una manera muy plástica vas entrando en los conceptos que él te quiere llevar, no de una manera racional. Y eso es lo que tenemos que hacer en terapia, ¿no? Lo que ellos hacen en sus libros. Entonces, bueno, lo que les decía es que el lenguaje figurado no permite la negación. Se puede dibujar un joven plantando un árbol y no un joven no plantando un árbol, ¿no? O sea, no puedo decir, no está plantando el árbol. O sea, la persona que ve la imagen va a decir lo que está haciendo, no lo que no está haciendo. Eso es lo que les quería explicar con lo de la negación, que les decía, no le puedes decir a mi hija, estoy contigo cuando no estoy. Yo abstraigo que estoy contigo porque mi corazón está contigo, porque el dinero que gana es para ti, ¿no? Pero ella no puede entender, ella, ¿estás o no estás? Pues esa negación de estoy y no estoy, no la entienden. Y en lugar de decir, cuando vuelve en sí, no tendrá vómito, que se nos recomienda no hablar nunca en negaciones o en términos negativos, porque la persona funciona mejor con lo positivo. Por ejemplo, cuando vuelve en sí, no tendrá vómitos. En lugar de decir, en lugar de eso decir, cuando vuelve en sí, tendrá mucho apetito. Estoy diciendo lo mismo, pero de una manera positiva. Entonces, todo deseo, todo mandato es mucho más eficaz si se expresa el lenguaje positivo, es decir, evitando negaciones.
es mejor decirle al niño echa la carta que no olvides echar la carta. Vean cómo en el no olvides ya está, es que la vas a olvidar, ¿no? Eres un despistado. Entonces ya le estoy mandando un mensaje que va a hacer una... ya lo estoy predisponiendo. Y de estos casos hay muchos, ¿no? Formulaciones positivas, por ejemplo, los cigarrillos le dejarán un sabor horrible y cuando fume toserá usted horriblemente. En lugar de eso, su respiración será en pocos días más ligera, la inhalación de aire claro y puro le proporcionará una sensación de bienestar corporal, usted se sentirá orgulloso de haberse sentido liberado con la fuerza de su voluntad de la esclavitud del tabaco. Y evitar lo negativo. O sea, cuanto más negativa y suscitadora de temor es una formulación lingüística, más la van a rechazar. Es como lo que hacen las mamás, ¿no? No fumes, no tomes. ¿Y qué hacen los chicos? No te vayas con el novio, no. Entonces, en ese no, pues en realidad no es estratégico, porque no es una formulación positiva. Entonces, y esto digo, lo podemos aplicar en el campo de la terapia y en el campo de nuestras relaciones de pareja, ¿no? Es diferente decir, es que nunca salimos, a decir, vamos a salir hoy, ¿no? O sea, ya en el nunca salimos y está la queja, ¿no? Y está el que es que tú nunca quieres salir, a decir, vete, vamos a salir hoy. Es muy diferente, ¿no? Entonces, esto nos puede ayudar en todos los campos. Las parábolas ad absurdum nos invita a ejercitarnos en el uso de formas lingüísticas para describir muy bien algo, llevando al absurdo lo que las personas viven, ¿no? Como por ejemplo, ayer tuve un caso donde parecía que era una lucha de poderes, ¿no? Entre la pareja, ¿no? Hombre y mujer. Sin embargo, nos dimos cuenta que detrás de ella estaba la mamá. Entonces no era una, sino son dos. Entonces 2 contra 1, pues entonces ya, o sea, ya es una lucha desigual. Por lo tanto, o sea, le tuve que decir al paciente, parece que esto es una lucha de poder, donde tú tienes el poder, ¿no? Sobre ella, sin embargo, tú no tienes el poder sobre nada. Entonces es una parábola, ¿no? O sea, parece que tienes el poder, pero no, o sea, no puedes decidir nada de tu casa. Porque la familia, ¿no? De ella llega sin pedirle permiso, tiene las llaves, decide sobre, ¿no? Qué comprar, qué no comprar, rellenar el garrafón. Entonces realmente él no está teniendo el control de su casa, no está teniendo esa intimidad con su esposa, y pareciera que él es el que tiene el poder y le echan la culpa de que él tiene el poder de la economía, ¿no? Digas, ¿no? Pero bueno, llegar como a un resumen de lo que la persona está viviendo de forma paradójica, lo pueden hacer entrar en razón. Entonces, por ejemplo, ¿no? El que no puede vivir sin una determinada persona, muy a menudo tampoco puede vivir con ella, ¿no? Como es el caso de las codependientes, ¿no? Y si le dices algo así, no, pues sí, es que el que no puede vivir sin una persona tampoco puede vivir con ella. Entonces, bueno, la confrontas con su contradicción. O quien cabalga sobre un tigre no puede desmontar. Entonces, como les decía, las intervenciones eficaces son las que no confrontan al paciente en su interpretación de lo que le está pasando y en su interpretación del mundo. Es más eficaz darles la razón que contradecirlos, ¿no? O sea, si yo le digo a esta señora del rubí, ¿no? Hay muchas mujeres que sufren maltrato y, o sea, y tú estás queriendo divorciarte porque tu esposo no te escucha, ¿no? O sea, pues realmente yo le estoy juzgando y va a ser un rechazo, ¿no? Pero si yo le doy, o sea, en un comienzo de la terapia hago una alianza terapéutica y le doy la razón a lo que está viviendo y la valido y le digo, es verdad, qué feo se siente cuando uno no es escuchado, ¿no? Es una despersonalización, es una validación para llegar en algún momento a una intervención eficaz. Una de las propiedades del hemisferio derecho es que una parte significa el todo, como cuando ya vemos la colita de la C de la Coca-Cola, ya decimos Coca-Cola, o sea, no tenemos ni que leer la palabra cuando ya vemos Coca-Cola. Entonces, esa propiedad de nuestro cerebro
de en una partecita contener el todo, eso es muy importante. Y de hecho es un principio de economía. El hemisferio derecho guarda partecitas, y esas partecitas simbolizan el todo. Entonces, bueno, si quieren hacer un ejercicio de hacer una cara, ¿no? Y ponerle nariz y boca. A ver, hagan la carita en su cuaderno. ¿Alguno se adelantó a ponerle los ojos? Es que no se puede, yo les dije nariz y boca. Pero vean cómo nuestro cerebro totalizador es como, o sea, no puede verlo así. Y si lo vemos, si vemos la carita sin ojos, nos da como sensación de algo falta, como una pequeñita ansiedad de que le faltan los ojos, ¿no? Sí, bueno, pues esa es la experiencia del hemisferio derecho. El hemisferio derecho va a totalizar, ¿no? O sea, por eso muchos chistes así, obscenos, ¿no? O sea, simulan una parte porque ya el cerebro la completa. Entonces, esta comunicación se indica cuando por algún motivo no se puede comprender la totalidad del todo. Yo diría que siempre, o sea, siempre trabajar con el hemisferio derecho es más eficaz, pero cuando la persona todavía es más racional, ¿no? Y está muy enfrascada en su mundo, en su percepción del mundo, todavía es más indicado. O cuando el niño no puede elaborar todavía con palabras, pues es 100% indicado, porque no puedo trabajar con la no racionalización del niño. Necesito trabajar con su concepción del mundo a través de dibujos, imágenes, juegos, ¿no? Y este tipo de intervenciones requiere no solo creatividad, sino presencia del espíritu. Es lo que dice Václavic. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que el tener cierta espiritualidad y conocer la espiritualidad del paciente también ayuda para ponerlo al servicio del cambio. Entonces, intervenciones mínimas, se trata de intervenciones mínimas muy bien pensadas. Por ejemplo, ¿no? Si queremos describir un tornado, pues, o sea, tengo que describir, ¿no? O sea, lo que vi, lo que pasó, y me puedo tardar mucho, pero si yo digo que una paja se incrustó en la madera de una puerta, con una imagen muy corta, ¿no? O sea, con poquísimas palabras, me doy la impresión de la velocidad del viento que puedo ser capaz de incrustar una paja, ¿no? De meter una paja en la puerta de madera. Entonces, con una intervención mínima, yo llego a una significación completa. Y se consigue un cambio en un aspecto supuestamente superficial del problema total, que cuando se consigue un cambio parcial, en realidad ya estamos en camino al cambio total. Y aquí les voy a contar el caso. ¿Se acuerdan de las dos niñas, no? Que les comenté que cada una tenía una visión opuesta de los hombres, ¿no? Resulta que estando con la mamá y con las dos hijas sentadas, ¿no? Las tres juntas, ella me estaba diciendo que le costaba mucho que sus papás no se comunicaran y que le dolía mucho que el papá llegara y le dejara las bolsas del súper a la mamá sin verla, volteaba la cara y se las tiraba al piso para que la mamá las recogiera, ¿no? Entonces que eso no estaba bien, pero que ella no tenía miedo de decirle al papá que eso no estaba bien. Entonces le hice un pequeño ejercicio, le dije, a ver, cierra los ojos, la mamá y la hermanita al lado, ¿no? Y todo así como, cierra los ojos un segundo, respira, concéntrate en tu respiración. Y al minuto le digo, bueno, estás en la cocina, ¿no? Tu papá toca la puerta, o sea, revivió la escena, ¿no? De cuando su papá le lleva las compras a la mamá. Ahora dile a tu papá lo que siempre has querido decirle. Entonces la niña
o sea, está con los ojos cerrados, imaginando lo que está sucediendo. Le dice, papá, dale gracias a mi mamá. Y yo le pregunto, ¿y cómo te miró tu papá? Sí, me lo aceptó. Y le digo, ya puedes abrir los ojos. Bueno, o sea, fueron segundos lo que pasamos en la imagen. Cuando regresó a los ojos abiertos, me dice, sí, es verdad, lo que tengo que hacer es decirle a mi papá. Bueno, en la semana sucedió lo que volvió a pasar, que el papá llevó las compras, y en ese momento no se lo dijo, pero le llamó por teléfono, y le dijo, papá, creo que no es, o sea, tú siempre nos dices que hay que ser educados, pero creo que estás siendo muy injusto con mi mamá, y no le estás agradeciendo. Digo, no estás siendo correcto con ella porque no la ves a los ojos y no cruzas palabra con ella. Entonces el papá dijo, tiene razón. Total, de que, o sea, la niña traía un bloqueo tremendo por una experiencia de impotencia, de no poderle decir a su papá lo que ella sentía. Porque además el papá le decía, es que tu voz vale. Pero ella decía, mi papá dice que mi voz vale, pero yo no me atrevo a decirle porque siento que mi voz no vale. Entonces traía como un bloqueo en su construcción mental que no era real, porque el papá sí la escucha, sí la ama, pero no había tenido la experiencia porque como el papá había estado tan cargado de emociones con el divorcio, ella se imaginaba que era como, ¿no? O sea, como un bloque de emociones incontrolable que no podía comunicarse con él, pero en realidad era su construcción mental, no era real. Total de que la experiencia en la sesión, que fueron segundos, ¿no? De que ella se dio cuenta de que si era capaz de decirlo, de que si era capaz de hacerlo, la llevó a hacerlo. Y ese llevarlo a hacer, o sea, y ese llevar a cabo el desamarrar el nudito que le estaba atando, bueno, la terapia se acabó ahí. ¿Cómo decir? Que después fue como recoger ya el fruto. Vamos a entrar, ¿sí? No sé, vamos a entrar en este tema de los ejercicios con metáforas en el tercer bloque de este día, pero en realidad son tremendamente eficaces. Se te acaba la terapia ahí, o sea, ya para qué vienen, porque la niña realmente se liberó, estaba muy contenta, porque antes de eso la niña era toda tristeza, o sea, realmente la tristeza la estaba llevando de calle. La profesora estaba muy preocupada, no se la recreo, y realmente le decían, ¿eres feliz? Sí, con una voz de tristeza profunda, sí, soy muy feliz, tengo mi papá y mamá, pero no, ellos no se comunican, ¿no? Llevaba un bloqueo tremendo, cuando realmente su bloqueo, pues, fue como un nudito que ella pudo deshacer con una experiencia diferente en terapia. Entonces, a veces el problema no es tan monolítico como al principio parecía. Y ya después, ¿no? O sea, pasó que ella se enfermó y que tuvo que ser hospitalizada y que estuvo muy grave en su casa. Y la mamá llega a contarme que no, que el papá no cambia, que sigue igual, que es muy rígido, que le dijo que pasara al cuarto para ver a su hija enferma y que no quiso entrar a la casa y que se quedó afuera. Y la mamá como, o sea, diciendo, no ha cambiado nada, ¿no? Pero en realidad la niña, yo después preguntándole a la niña cómo veía a su papá, decía, no, es que mi papá es un héroe, se quedó afuera de mi casa toda la noche en el jardín, pasando frío, porque quería estar conmigo. Entonces vean cómo la concepción del mundo, ¿no? O sea, la mamá como que nada ha cambiado, todo sigue igual, pero la niña es la que cambió la imagen de papá. Y curiosamente después ya como de 3 semanas, de la idea que tenía de que no quería casarse, de que no, los hombres eran como malos, de una manera, o sea, yo no la confronté directamente, a ver, ¿te quieres casar y tener hijos? Pero sí, como haciéndole preguntas, me llegó a decir, claro, cuando yo tenga mis hijos, entonces dije, entonces ya, ¿no? Ya no quiere ser, porque quiere ser religiosa, no por vocación, sino por, ¿no? O sea, por la huida de una familia, porque no quería tener algo así, como lo había experimentado con sus padres. Pero bueno, se le abrieron los horizontes, ¿no? Ya si tiene vocación, pues ya es otro tema, ¿no? De un futuro, pero ya no es una concepción equivocada del mundo, de lo que son los hombres, de lo que es la familia. Y bueno, entonces un cambio que parece tan pequeñito fue muy grande.
Y bueno, y eso, o sea, decirles así, es que sí vale la pena decirles la repercusión de esto tan pequeñito que sucedió en terapia, de que ella se dio cuenta de que sí podía. En lugar de yo decirle, no, sí puedes, ¿no? Porque ella me va a censurar, no, es que no puedo porque mi papá, ¿no? O sea, es diferente dedicarte horas a decirle que sí puede, a hacerlo, o sea, ¿no? Cierra tus ojos y hazlo. ¿Ya lo hiciste? Ok, no, vámonos. Es algo muy sencillo, e incluso la hermana también estaba súper cargada. Les pregunté a las dos como de la escala del 1 al 10 en cuánto les afectaba el problema de los papás. Me dijeron, o sea, la mayor, 10, o sea, le afectaba muchísimo. El que los papás no se comunicaran, o sea, le provocaba una tristeza profunda que no la dejaba vivir. Y la chiquita, pues que decía que como 9, ¿no? Después le pregunté, ¿no? Después de 3 semanas, 4 semanas, del 1 al 10, ¿en cuánto te sigue afectando el que tus papás no se comuniquen? Nada, ¿no? Y en el tapete que tengo, volteándose así como marometas de felicidad, de nada, no me afecta nada, soy la mujer más feliz. Y la chiquita le pregunté, del 1 al 10, ¿en cuánto te afecta el problema que tus papás no se comuniquen? 2, ¿no? Pero vean cómo, o sea, ni siquiera traté a la hermana, porque la hermana no quería hablar, ¿no? Estaba muy chiquita y así. Además tenía, bueno, todo un caso de déficit de atención, y como estaba siendo tratada por la pedopsiquiatra, como que no queríamos ser tan, ¿no? Ya era mucho llevarla con uno, con otro, ¿no? Y en su resistencia, como preferimos dejarlo un poco de lado, pero vean cómo ella se curó a través de la hermana. Entonces vean como un cambio tan chiquitito, o sea, de decir, ¿no? O sea, hazlo ahorita dile a tu papá, ahorita, o sea, no esperes a que llegue, ahorita, en terapia, ¿no? Entonces, una parte puede producir la totalidad. Una parte no solo puede representar una parte del todo, sino producir una realidad. Y el resto irresuelto, ¿no? Nunca debe intentarse la totalidad de la mejoría, sino su reducción. ¿Por qué? Porque la persona no puede tener la impresión de que todo lo hace el terapeuta, porque entonces es como si le invalidáramos, ¿no? O sea, todo lo hago yo, tú no eres capaz de nada, no, es decirle, tú lo hiciste, ¿no? Y luego sorprendernos de lo que hacen sin dirección nuestra, porque entonces es fomentarles que viene de ellos el cambio. Bueno, en ese sentido, hay palabras que condensan, bueno, no palabras, hay frases que condensan muy bien situaciones complejas, ¿no? Dice, un aforismo es una novela de una línea. O sea, eso ya es un aforismo en sí mismo, ¿verdad? Ese aforismo es un aforismo, ¿no? Un aforismo es una novela en una línea. Es como decir muchas cosas en muy poco tiempo. O el aforismo de las mujeres tienen el sexto sentido de saber las cosas. No las engañes, que el engañado podría ser tú, ¿no? Es una forma elegante de decir las cosas. Y el quiasmo es lo mismo, pero de forma cruzada, ¿no? Los que en ella trabajan no ganan, los que en ella ganan no trabajan. Entonces también como ese juego de palabras que es muy eficaz. Mejor un fin con temor que un temor sin fin, ¿no? Formas lingüísticas estratégicas. Entonces, según todos estos estudios de Václavic, el hemisferio derecho tiene formas particulares de razonar, como la totalidad, ¿no? Y si nosotros accedemos a esas formas lingüísticas, seremos más eficaces. Aquí viene la segunda parte. Acuérdense que eran formas lingüísticas, bloqueo del hemisferio cerebral derecho y después prescripciones de comportamiento. En el bloqueo del hemisferio cerebral derecho, Erickson hacía como ejercicios para que el cerebro izquierdo no pensara, por ejemplo, ¿no? Hacía una pregunta y antes de que contestara completamente hacía otra pregunta, luego hacía otra pregunta y antes de que contestara completamente hacía otra pregunta, de manera que saturaba tanto el hemisferio izquierdo que la persona comenzaba a sentir un poco de sueño y empezaba también a entrar en trance, ¿no? Otra forma sería como saturar tanto de formas racionales, o sea, hablar desde la razón, ¿no? Hablar de manera imparable, que también la persona como que también entre como en sueño porque se bloquea el hemisferio de tanta información al mismo tiempo. En realidad, ¿no? Las personas que tienen insomnio, lo que dicen es que sus pensamientos en el insomnio son racionales, o sea que siguen un proceso lógico.
Cuando nosotros soñamos, tenemos un pensamiento, luego se para, luego viene otro, luego no, o sea, es como un pensamiento más desordenado. Entonces, si queremos bloquear el hemisferio izquierdo, tenemos que, todo pensamiento nuevo debe ser interrumpido. En realidad, este tipo de ejercicios o de terapias, pues son más propias de la hipnosis, ¿no? Yo nunca las he hecho, ¿no? Además de tener mucha habilidad, pues creo que también, veremos, como les decía yo en la tercera parte de este día, la parte de la hipnosis, que hay que estar certificados, pero bueno, de una manera sencilla podemos hacer uso de estos recursos como yo lo hice con estas dos niñas, ¿no? Que no hice hipnosis, no hice nada raro, ¿no? La mamá estaba presente, nunca perdió conocimiento, sin embargo, hablamos con su hemisferio derecho. Y esto es lo que yo, o sea, les vengo a transmitir con el modelo estratégico, que es posible tener ese tipo de intervenciones sin tener la certificación, ¿no? Y luego las experiencias místicas, pues en realidad son claves para un cambio muy profundo, muy radical. Como les digo, pueden ser que las personas las tengan por fuera y nosotros promoverlas y saber que las están teniendo, ¿no? O nosotras pues, fomentarlas en la terapia. Me sucedió con un caso de un chico que mentía sistemáticamente. Sus papás llegaron diciendo, nuestro hijo miente, ya era un joven como de 20 años, y sus papás estaban hartos porque mentía de todo, ya no le quería nada, ¿no? Y un día llega el chico con una foto y me dice, esta es la pistola con la que mi mamá me quiso matar. Yo, no, ¿cómo? O sea, a ver, explícame, ¿no? O sea, digo, estábamos en terapia porque mentías y... No, llegó la mamá diciendo que lo había defraudado en todo y que ya no podía seguir viviendo con la decepción de tener un hijo como él. Entonces, que como le estaba haciendo mucho daño, se iba a matar a sí misma, ¿no? Digo, no le iba a matar a él, se iba a matar a sí mismo. Entonces el niño, o sea, el chico, la detuvo y le cogió la pistola. Y me la enseñó y dije, ¿sabes qué? Mejor que venga tu mamá a terapia, ¿no? O sea, porque estaba hablando con el chico, pero que mejor hablo con la mamá, ¿verdad? Entonces ya llega la señora y y en algún momento le hice la pregunta, ¿odias a tu hijo o odias a tu papá? No sé, digo, claro que o sea, llegué a esa pregunta con otro tipo de o sea, tuve que saber, o sea, que había una relación, ¿no? El papá fue alcohólico, entonces cuando su hijo empezó a tomar, ella como automáticamente hizo una asociación cerebral ciega, entonces identificó papá con hijo. Entonces el hijo ya había dejado de tomar, pero ya la mamá había identificado papá con hijo. Entonces estaba peleando con su hijo, pero porque se quería pelear con su papá. Como el papá les había dado tanta problemática en su infancia y lo odiaba, como que estaba asociando a su hijo con su papá. Entonces salió de la terapia como diciendo, no puede ser, o sea, como que, es que no, o sea, no estoy viendo a mi hijo, yo no se lo dije, yo nada más hice la pregunta, ¿no? ¿Odias a tu papá o odias a tu hijo? Y me dijo, es que odio a mi papá. Salió y después me contó en la siguiente terapia que estando en su coche vio como una esfera de cristal donde se condensaba todo el dolor, ¿no?, que había vivido con su papá, y hizo una oración y le dijo, te abrazo con todo el amor y te dejo ir, ¿no? Hizo una experiencia mística solita, ¿no? Y llegó y realmente el cambio fue real, o sea, fue así como milagro psicológico, que sí existen los milagros psicológicos, ¿no? O sea, porque son cambios que, digo, que abarcan tantos aspectos, que abarcan tantos detalles que sí son reales, ¿no? No es así como que llamaradas de petate, sino que realmente suceden. Y esto, bueno, la explicación es que esta señora, pues claro, había rezado muchísimo para su cambio, tenía mucha gente rezando para que el cambio sucediera. Entonces digo, la terapia junto con otras experiencias, y realmente después los vi juntos y no, o sea, el hijo estaba impresionado que la mamá ya llegaba con él, se sentaba, platicaba, o sea, la relación de madre-hijo que nunca habían tenido, increíble, fluida, constante, que realmente, pues digo, este tipo de experiencias realmente sí ayudan, ¿no? Otra persona que llegó muy cargada, venía conmigo, yo sabía que vino porque su hija tenía 2 horas de violencia al día, o sea, como que sabía que era su horario de violencia y se ponía a romper todo en 2 horas, ¿no? Terminaba sus 2 horas y ya, entonces venía a ser el tema de consulta, ¿no? Entonces, bueno, además de yo darle una tarea con la hija, que después se los contamos en la terapia narrativa,
El caso es que ella ya estaba muy cargada y curiosamente los síntomas de la hija, o sea, la mamá quería pegarle a todo el mundo por lo que había vivido, ¿no? Pero la mamá no le podía pegar a nadie, o sea, estaba como pasiva. Y la hija, que ahora sí que no tenía historia que contar, tenía como los síntomas de la mamá. Y me ha pasado con varias personas, como si hubiera una transferencia de síntomas, que la hija quería, o sea, pegarle o sea, tenía las 2 horas de violencia al día, ¿no? Pero era lo que correspondía a la historia de la mamá, no a la historia de la hija, ¿no? Entonces, y esta señora todas las semanas iba también a hacer una hora de adoración, y poco, dice que, o sea, no escuchaba nada, no decía nada, no sentía nada, pero lloraba y lloraba y lloraba. Después de varias sesiones, como de 5, ¿no? Ya sé en qué iba, se sentaba y lloraba. La terapia fue muy rápida porque yo intervine con la hija, ¿no? O sea porque ella fue por la hija. Ella se sanó llorando, ¿no? No se ve de qué, pero, ¿no? Con su hemisferio derecho llorando. Y esos momentos realmente son, o sea, tenemos que considerarlos porque la terapia es un todo. O sea, lo que pasa en la casa, lo que pasa, ¿no? En el coche, lo que pasa en la sesión. Y si no es así, también provocarlo y ayudar a las personas a tener esas experiencias que realmente aceleran el proceso. Entonces, bueno, la paradoja es o prescripción del síntoma, es el verdadero talón de Aquiles de nuestra concepción lógico-analítico-racional del mundo. Ella constituye el punto en el que se desmorona y muestra ser suficiente la división del mundo en pares contrapuestos. Entonces, la paradoja dice mucho, como les decía, ¿no? Tienes el poder y no lo tienes, ¿no? Parece que tienes el poder, pero no puedes decidir en temas de tu casa. Y el prescribir y no combatir, ¿no? Si la tentativa voluntaria y consciente por ser alegre genera depresión, o sea, queremos ser alegres y estamos deprimidos, ¿no? Queremos tener sueño y estamos sin insomnio. Queremos tener un hijo y no lo tenemos, ¿no? O sea, cuando hay una intención desproporcionada de algo, es cuando no se logra, ¿no? Y cuando la persona está relajada, cuando sucede lo que quiere que suceda, ¿verdad? Entonces, esto nos dice que la intervención es la contraria. No podemos dar, o sea, más, no podemos seguir junto con ellos con las mismas soluciones intentadas. Entonces, nuestra intervención es la contraria, ¿no? Si tiene insomnio, o sea, recuerdo lecturas, digo, no me ha tocado prescribir esto, pero en las lecturas decía bueno, pues entonces te vas a despertar, ¿no? No, de hecho, una amiga me dejó a su hijo porque el hijo se despertaba en las noches y quería que todo se despertara en la noche, porque tenía coraje, entonces quería que todo se despertara en la noche, ¿no? Entonces me lo llevé a terapia y en realidad no se me ocurrió, pero ahora pensándolo, o sea, lo manejé a través de metáforas, ¿no? Pero ahora pensándolo hubiera sido mucho más eficaz que hubiera dicho, vas a ser el encargado de despertarlos a todos en la mañana, ¿no? Entonces, o sea, porque va a tener un reloj y va a tener que despertarse. O en la noche le vas a dar el medicamento a tu hermana, ya que tú te despiertas, tú vas a ser el encargado. Entonces, el síntoma se lo cambias de contexto, ¿no? O sea, qué bueno que te despiertas, porque entonces nos vas a ayudar a que tu hermana tenga su medicamento. Entonces, se fijan cómo de ser una rebeldía, ¿no? El síntoma pasa a ser una orden, entonces ya no le va a gustar y decir, no, o sea, levántate tú, yo me duermo, ¿no? Por ejemplo, una paciente que me dice, a ver, yo quiero tener novio y se frustra y se piensa porque... Sí. ¿No? Sí. Solo preguntaba sobre una paciente, por ejemplo, que tiene ansiedad o se presiona porque quiere tener pareja. Entonces, esa es su frustración o su prisa o su miedo por no llegar a tener una pareja. Entonces, ¿cómo aplicaría aquí la paradoja? Bueno, en realidad las técnicas les voy a hablar de lo que yo hago, ¿verdad? Las aplico, no es tan rápido como decir, no todos los casos se aplican paradojas, todos los casos se aplican ilusión alternativas, todos los casos se aplican, con la práctica vas teniendo como conocimiento de la persona es imaginativa o no es imaginativa. Después vamos a hacer, la próxima semana vamos a hacer un ejercicio de identificar recursos de la persona en poco tiempo
porque yo tengo que ser muy acertado, o sea, no todas las personas me van a aceptar una paradoja, no todas las personas un doble vínculo terapéutico, entonces cada caso es diferente. O sea, tendría que ver a la persona para imaginarme. O sea, esa terapia es tan específica que no podría yo decirles así como en un ejercicio de clase, ¿no? O sea, sí hay que ver a la persona, hay que ver como su estilo y qué me contó antes, o sea, coger de incluso cómo llegó vestida, cómo está peinada, se siente mujer, no se siente, ¿no? Uno lo puede ver desde su apariencia física y de ahí, de los datos que obtenemos, rastrear, ¿no? Todavía vives con tus papás, con quién vives, ¿no? Porque muchas veces, digo, es que hay que ver de dónde viene. Con los pocos datos que nos da, puede ser, puede ser que no se sienta mujer, puede ser que no quiera separarse de su casa, porque o sea, si ya se sale de su casa, es causa en su casa, entonces tal vez sea tenga que ser el miembro que, o sea, el chivo expiatorio, o sea, que se tiene que dar en oblación por la familia. No, o sea, a golpe de caso, no te puedo decir, pero, o sea, el saber ciertas cosas nos da las pistas para la técnica, ¿no? Luego, también, la técnica de imaginarse lo peor, ¿no? A mí me pasó cuando yo estaba de novia con mi esposo, fuimos a terapia, y bueno, a mí no me gustaban, o sea, él estaba muy metido en el budismo, en el yoga, así, y yo pues en todo lo católico, entonces la verdad era como que los dos muy intensos en las dos cosas, ¿no? Entonces, la terapeuta nos decía, bueno, o sea, imagínense lo peor, y yo, o sea, de lo peor, o sea, ¿qué podrá pasar? Y como que, o sea, no se me venía, y dice, bueno, lo peor es que o sea, que seamos tan desconocidos el uno para el otro, porque cada quien tiene gustos diversos, que nos seamos infieles. Pues la verdad se me hizo como que, o sea, el decirlo se me hizo como irreal y perdió como poder todo mi discurso de, es catastrófico lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, como que llegas por este rodeo, ¿no? De desvincularlo de lo posible, o sea, como diciendo, ya me estoy imaginando quién sabe qué, cuando, o sea, como que me di cuenta de que estábamos como peleándonos por un absurdo, ¿no? Luego este doble vínculo terapéutico, ya se los había explicado, pero aquí hay un ejemplo muy claro, donde una persona que no sabe decir que no, estaba en terapia de grupo y dice, bueno, de ejercicio les vas a decir a todos que no. Y ella dijo, no, ¿no? Entonces el terapeuta le dijo, ¿ya ves? Me dijiste que no, ¿no? Entonces ya lo lograste, o sea, eres una triunfadora. Entonces la mujer así como, ¿cómo, no? O sea, de alguna manera la obligas, ¿no? Y ahí le haces ver que ella fue capaz. Me dijiste que no fuiste capaz de rechazar un ejercicio, entonces ya, dada de alta, ¿no? Bueno, porque se fija cómo es la imagen que ella tiene, no puedo decir que no, no puedo decir que no. Y si tú le dices, ya me dijiste que no, rechazaste a tu profesor, lo haces grande, ¿no? O sea, se fija como algo, ¿no?, que puede pasar despercibido, el lenguaje crea la realidad. Entonces yo le digo, ¿te das cuenta cómo fuiste capaz de desafiar al director del curso y me has dicho que no? O sea, realmente me has impresionado, eres una mujer fuerte. Y la otra así, ¿qué me pasó, no? Entonces, si dicen que no, cumplen, ¿no? O sea, vencen, y si dicen que no, también vencen. Se dan cuenta cómo es muy eficaz y tú con el lenguaje le creas la realidad de que sí fuiste capaz, ¿no? Entonces, o en las perturbaciones de interacción familiar, cada paso se da mucho, ¿no? Que la gente vive paradojas, o sea, como dobles vínculos, ¿no? Que no pueden estar bien en ningún lado, o que nada, o sea, haga lo que haga está mal, si hago algo soy mentirosa y si no hago soy insolente, y si hago no, o sea, entonces estos son los dobles vínculos patológicos, y nosotros los cambiamos, utilizamos el doble vínculo, el concepto de doble vínculo, haga lo que haga, estás bien, en lugar de estar mal, estás bien. ¿Sí me entendieron? Esto viene en el libro de... Estas ideas, todas estas ideas están en el libro de lenguaje del cambio. Todas. De Vaslavic. El lenguaje del cambio. Sí, está el lenguaje del cambio. Les dimos las copias la semana pasada para la prelectura. El que está en la página es el de la comunicación, teoría de la comunicación. No, teoría de la comunicación humana. Ese es otro. De este no. El primer libro le subimos. No, este libro no lo tiene. Les dimos copias. Pero nada más de una parte. Sí.
De una partecita, sí. Les puse en la presentación que tienen en su... Precisamente porque sé que no tienen todos los libros y porque sé que... O sea, como yo estudié en la UNIVA, pues teníamos la biblioteca al lado y cualquier referencia, íbamos a la biblioteca y teníamos muchos libros, ¿no? Como aquí no tenemos ese recurso, la verdad es que esta presentación sí me esmeré, como, o sea, todo el contenido está aquí. Realmente tienen el resumen del libro, no lo tendrían que comprar. Se los puse así como que muy detallado, precisamente ¿por qué? Porque según esto, las presentaciones deben ser como muy simples para que el expositor diga, o sea, hable todo de su propia experiencia y voz. Sin embargo, como ustedes van a trabajar con estos recursos y los tienen que tener muy claros y por escrito, y si algo no entendieron tienen que regresar a estos conceptos. Preferí como salirme de lo ideal de las presentaciones y ponérselos todos muy, muy detallado, de manera que lo puedan leer y entenderlo sin haber estado aquí. Sí, entonces digo, aquí tienen todo el material si quieren regresar a esto. También está en la ilusión alternativas terapéutico. Se usa mucho con niños este recurso de ¿quieres zanahoria o quieres chayote? ¿No? Entonces no le estás dando la opción de la pizza, ¿no? Entonces es ¿no? O te bañas en media hora o te bañas ya ahorita. Entonces realmente le estás diciendo, nos vamos a bañar, pero tú eres el que va a decidir. Entonces es una alternativa que parece que la persona tiene la decisión, pero en realidad tú le estás tomando. Eso también se usa mucho en terapia, como decir, ¿quieren que el cambio sea ya o quieren que sea en 3 semanas? Tal vez sea muy rápido para ustedes y les cause mucho estrés. Entonces si quieren mejor lo dejamos el cambio en 3 semanas. Entonces la gente ya le estás diciendo que el cambio va a suceder. Lo estás dando por supuesto. Entonces ya estás predisponiendo que el cambio se va a dar. Y juego de prestidigitación, pues es eso, ¿no? Creas un juego donde estás diciendo que va, o sea, estás trazando que va a suceder. La reestructuración, pues no descifra nada y es solamente una forma de manejar las situaciones, ¿no? Como alguien que se enfrenta con un ladrón, pues el libro del caso, de que en lugar de confrontarse con el ladrón, dice, oye, ¿sabes qué? Tú quieres ganar dinero, tengo un trabajo para ti. Entonces ven mañana, ¿no? O sea, en lugar de pelearte, contratarlo, decir, vas a ganar dinero, ¿no? O sea, no tienes miedo, no tengo miedo, entonces te tengo un trabajo, ¿no? Entonces vean cómo, o sea, tal vez y con un día ¿no? En medio, pues la persona puede crear estrategias de que van a estar los policías afuera. O sea, vean cómo, o sea, si yo peleo en el momento algo, tengo todas las de perder. Pero si yo le doy un rodeo, ¿no? O sea, con una frase, con una reorientación, yo puedo también establecer mis estrategias y ver qué más puedo hacer y cómo puedo salir a salvo de esto, ¿no? También una chica que llegó conmigo me decía, es que tengo mucho miedo de ser abusada porque le había pasado con su abuelito, ¿no? Que se acercó a su abuelito a abrazarlo y el abuelito pues se le erectó el pene y, o sea, ella como se asustó mucho y le gritó a su mamá y otra vez estaba en la calle caminando y también un señor como que quiso abusar de ella. Pero en las 2 ocasiones ella denunció. Entonces ella llegó diciendo, tengo mucho miedo de ser abusada en el futuro. Y yo viendo, ¿no? Su capacidad de denuncia y de salir adelante, dije, al contrario, o sea, yo creo que ya, ¿no? O sea, si ya 2 veces fuiste capaz de denunciar y salirte victoriosa del abuso, entonces creo que tienes la capacidad de siempre salir victoriosa. Entonces vean, como no estoy mintiendo, o sea, no le estoy diciendo no, o sea, no va a volver a pasar, pero le estoy reencuadrando en lugar de tener miedo, porque puede volver a pasar, es decir, yo soy capaz de denunciar, yo soy capaz de ser, o sea, yo soy fuerte y hábil para poderme proteger. ¿Sí ven cómo es lo mismo? Pero la persona se va con otra imagen de sí misma. Reestructurar el síntoma, pues bueno, ya lo hemos dicho, como en el caso de la masturbación de la otra vez se los comenté, que se lo cambias de orden o de lugar y entonces ya pierde como el encanto, ¿no? Aquí el Václavic habla en su libro de un chico, o sea, que un chico que tenía muy mal comportamiento lo metieron en un cuarto y golpeaba sin cesar
hasta que le abrieran, ¿no? Porque estaba castigado. Y entonces al terapeuta se le ocurrió que podían hacer un juego de los chicos que estaban afuera, de apostar cuánto tiempo iba a estar golpeando, ¿no? Pues hasta que uno de los chicos que estaba jugando le gritó al que estaba castigado: toca más porque si no voy a perder la apuesta. Se dio cuenta de que estaban jugando con eso. Asunto resuelto, dejó de golpear. Ese tipo de intervenciones son como de comportamiento, tal vez no son, ¿no?, la resolución de una terapia, pero van ayudando a que se vaya como a vencer obstáculos, ¿no?, en el camino. Y las prescripciones de comportamiento, muchas veces lo más difícil de comprender es lo más inmediato, y precisamente lo que tenemos que hacer es lo que no queremos hacer. O sea, muchas veces justo eso es como o sea, todo menos esto, ¿no? Entonces, aquí Václavic pone un ejemplo muy bueno, ¿no?, de una pareja que se quejaba mucho. Ella se quejaba mucho de que él era un inepto, de que no lo podía dejar solo, de que no podía hacer nada en la casa porque él no podía estar en el trabajo solo, y él se quejaba de que, o sea, su esposa no lo dejaba estar solo, que no creía, o sea, que se sentía un inepto. Total de que se le ocurrió una tarea muy fácil, pero vean cómo es una tarea a hacer, no son palabras para que ellos entren en razón, sino que les dijo: muy bien, porque sabía que quedaba cerca el lugar del trabajo, entonces le dijo que él abra primero y tú llegas media hora después. No dijo por qué, para qué, simplemente hagan esto, o sea, la tarea es la tarea, ¿no? Total de que la señora se levantó, se quedó en la casa, la señora sí iba a ir después caminando, el señor se fue en coche, abrió, y en esa media hora la señora tuvo la experiencia de dejar su casa ordenadita, ¿no? Dijo: wow, o sea, ¿no? O sea, y llegó al trabajo y vio que su esposo ya había comenzado a hacer las cosas, y vio que también era capaz de abrir la puerta, ¿no?, de comenzar a trabajar. Entonces, al día siguiente dijo: mejor me voy antes, ¿no?, porque se quedó picada con lo que dejó de hacer en la casa, entonces se regresó a hacer cosas de la casa. Se acabó la terapia. O sea, como una prescripción de una tarea, muy bien pensada. Claro que tienes que saber si el lugar está cerca, si no está cerca, si es posible que ella se vaya caminando, si es posible, ¿no? Pero al saber ciertos datos, se puede dar algo muy específico y se acaba la terapia, porque o sea, estaban atorados en que ella pensaba que él no podía hacer nada solo, y él estaba saturado de que estaba, ¿no?, su esposa atrás todo el día, y ella, o sea, como quejándose de él de que no podía hacer nada en la casa, y se dieron cuenta de que sí podían, ¿no? Es lo mismo que le pasó a la chica, ¿no?, que les digo que se dio cuenta que sí podía decirle a su papá, ¿no?, con una tarea. Lo mismo este matrimonio se dio cuenta de que, o sea, ya no necesitaron volver a terapia, ¿verdad? Hay más casos, o sea, si quieren, digo, ya se nos está acabando el tiempo, si quieren, como no tienen el libro, se los puse tal cual, así los casos. Y luego también, así síntomas absurdos, prescripciones absurdas. Esto lo veremos también en la próxima semana con Ardone. Todo lo que son fobias, miedos, se caracterizan por un elevado grado de absurdo, ¿no? O sea, son en cierta manera absurdas. Entonces, entrando en el mundo de lo absurdo, es como se deshacen esos nudos. Entonces, prescripciones absurdas, ¿no?, como de un hombre que no quiere entrar en un edificio por fobia, decirle que se pare a 1 metro de distancia. Entonces, la prescripción también es absurda, porque ¿qué puede pasar en 1 metro, no? O sea, entonces se encuentra con otra cosa, con otro, ¿no?, en otra zona, en otro absoluto relativo, y entonces se hace el desplazamiento hacia lo plástico y lo llamativo, ¿no? O sea, simplemente se cambia el orden. O la señora que no podía dejar de bañarse, también se le dijo que fuera cambiando poco a poco todo lo que usaba para bañarse. O sea, ¿se fijan cómo no se atacó directamente a su fobia? Ni se le dio una paradoja, ni se le dio una prescripción, o sea, sino se le cambió algo chiquito. Porque fue cambiando poquito a poquito, o sea, cada día compra algo diferente. Entonces se fue picando, ¿no? Entonces, como tenía que hacer compras, se fue picando en las tiendas, entonces ya los espacios entre baño y baño se iban espaciando. Entonces ya se le cambió la zona de
de estar en la obsesión del baño a estar comprando, ¿no?, objetos para bañarse diferentes. Sí, sí, ya se hizo obsesiva de las compras, ¿verdad? Sí. Muchas veces, digo, los síntomas hay que orientarlos más que combatirlos para hacerlos funcionales y adaptables, ¿no? La pregunta es, ¿cuándo termina una terapia? Cuando, o sea, por ejemplo, una obsesión se hace en servicio de otros y no en detrimento de otros, ¿no? Tal vez no cambies a la persona obsesiva en sí misma con ese tipo de terapias, ¿no? Digo, con medicamentos se puede avanzar un poco. Sin embargo, es reorientar para hacer adaptable a la persona. Y como les digo, todo menos esto es muy común, ¿no? Después les cuento un caso de todo, del todo menos esto. Pero precisamente como la gente tiene la resistencia, no podemos decirles, es que lo que a ti te falta es, ¿no? Porque es justo lo que más temen. Porque la única solución posible es ir en dirección del mayor temor y mayor resistencia. Es justo, o sea, es como justo la llaga. Entonces por eso vamos a rodear con metáforas, rodear con ejercicios, rodear, para llegar de una manera suave, confortable, a que ellas se rían de lo que tienen que hacer y en lugar de decir, no, salir corriendo de que otra vez, o sea, de nuevo no me comprenden, ¿no? O sea, nadie me comprende, yo con el terapeuta y tampoco me comprende, entonces le da la razón, todos le dan la razón a mi esposo, ¿no? Entonces la persona no puede llegar con nosotros como haciendo más de lo mismo. Entonces hay que hacernos todos a todos. No somos la roca, somos el camaleón, o sea, nos hacemos a uno, a otro. Y bueno, entonces Milton Erickson, les voy a contar nada más para finalizar este caso, que realmente es extraordinario. Llegó un paciente, se encontraron un hombre perdido en la calle, no sabía decir nada, solo su nombre, y una ensalada de palabras, era esquizofrénico, nadie reclamaba de él, estaba perdido y nadie reclamaba de él. Total de que Erickson llegó y el primer día dijo solo su nombre, ¿no? Y el hombre le contestó con una ensalada de palabras y realmente así como una comunicación totalmente anormal. El segundo día le dijo su nombre mirándole a los ojos. Me dijo George, lo miró a los ojos. Y el hombre le contestó con ensalada de palabras, pero ya el tono ya era amistoso. Al tercer día, George, o sea, cada uno dijo 4 horas, pero imagínense lo que estoy diciendo, o sea, 4 horas de ensalada de palabras. Después, o sea, después de estas 4 horas, 2 horas más de cada uno. ¿Sí? Imagínense, digo, lo que es una inversión terapéutica con alguien, ¿no? Fueron 6 horas de ensalada de palabras. Digo, ¿quién aguanta eso? O sea, dices, el hombre está loco, o sea, encierran en el psiquiátrico y no tiene solución. Total de que, después de eso, el cuarto día, después de hablar en ensalada de palabras, con palabras todas deformadas, porque lo característico del esquizofrénico es que no quiere comunicarse. O sea, habla para no comunicarse. O sea, no quiere que nadie, o sea, no quiere comunicarse. Entonces, el enfermo le dice a Erickson, hable usted razonablemente. O sea, utilizó esas palabras, hable usted razonablemente. Y Erickson, de la manera más natural, dijo, sí, claro, ¿cómo no? O sea, se dan cuenta, o sea, como, digo, por eso este tipo de casos trastornó la psicología universal. Porque dices, ¿cómo es posible? O sea, la mirada de Erickson de ver un ser humano detrás de un enfermo mental de ese nivel, de ver que no, o sea, como la creencia de que sí eres capaz de comunicarte, yo sé que eres capaz de comunicarte, yo creo en ti, ¿no? Y me meto en tu mundo y me hago a ti, si eres loco me hago loco contigo, ¿no? Si hablas ensalada de palabras, yo hablo ensalada de palabras. Y el señor se sintió, o sea, tuvo una experiencia extraordinaria de empatía, por lo tanto tal vez restauró, ¿no?, las experiencias de no empatía, de no coherencia con sus progenitores, con sus generaciones pasadas. Y bueno, este hombre terminó con una vida trabajando, ¿no? Llegó a trabajar y lo visitaba con frecuencia a Erickson y de repente como bromeaban de como tipo de lenguaje, ¿no?, que tenían antes. Entonces vean cómo el lenguaje del cambio, parte de la genialidad de estas personas que surgieron en esta época. Creo que nadie las ha vuelto no ha vuelto a repetir algo así, semejante a lo que Erickson logró, o las aportaciones de estos hombres tan geniales.
Pero bueno, nos han dejado una pista de cómo sí se hace, ¿no? Y de la visión que tenemos que tener sobre la enfermedad y sobre la terapia, ¿no? Y bueno, la utilización de la resistencia, muchas veces decirles, es que justo necesito tu resistencia porque tú eres tenaz. Entonces, en lugar de como engancharnos con esa resistencia, valorarla y ponerle al pro del cambio, ¿no? Si una mamá no quiere no está preparada para dejar de proteger a su hijo, ponerle sus palabras de ella, es que necesito que lo cuides, ¿no? Ahí hay un caso también en el libro, creo que ya se nos fue el tiempo, por lo que no puedo extenderme más, pero bueno, o sea, si la persona pone resistencia para poner fin a la ayuda, pedirle más ayuda, pero otro tipo de ayuda, pues es hablarle con sus términos, ¿no? Si la persona quiere el poder, por ejemplo, ¿no? En el caso de este matrimonio, que según yo era lucha de poderes, pues si quieres tener el poder, está embarazada, el amamantar da un poder impresionante a la mujer, ¿no? O sea, la sangre se dobla, ¿no? Tengo ahí los datos, o sea, da un empoderamiento impresionante a la mujer porque se sabe que como que, o sea, sí puedo amamantar, sí doy leche, entonces es un empoderamiento biológico. Digo, si quieres tener el poder, ¿no? Amamanta a tu hijo. Entonces vean cómo le reestructuro, ¿no? O sea, como su mismo lenguaje de quiero el poder, o sea, yo quiero tener el poder en mi matrimonio. Pues quieres tener el poder, no hay empoderamiento igual al del amamantar, porque te va a doblar la sangre, ¿no? Y tu empoderamiento biológico va a ser, y bueno, esto, o sea, dentro de un contexto, ¿no? Que se los podré explicar después, pero vean cómo la resistencia se puede utilizar en favor del cambio, ¿no? O sea, le haces ver diferente lo que ella no veía así. Y bueno, las tareas tienen que ser muy sencillas, que las ven, ¿cómo es posible que tareas tan absurdas las cumplan, ¿no? Porque realmente tendríamos que lograr que la gente las haga. Pero si ya vienen, las personas vienen desarmadas, vienen sin recursos, entonces realmente sí nos van a creer, y si por algo no hace la tarea, también connotarlo positivamente, no dejarnos como desanimar. Y bueno, después hablaremos de los rituales, ahorita no es importante. Y no sé si tengan alguna duda antes de la pausa. Digo, está todo muy escrito, sí, o sea, hay más casos ahí si quieren leerlos, están muy interesantes. Y nos vemos ahorita en 15 minutos. No, la pasé hacia adelante, no sé si ya la habrán entregado. ¿Pero firmaste la otra? Sí, las dos. Es que antes de que llegaras empezaron a pasarlas. Bueno, ahorita baño para lavar, para echarme ¿Qué dijo? Como ya no, digo,
Entonces yo dije, pues voy a leerle su mochila en inglés. Entonces no.